Hola, ¿ustedes me están viendo? Você, o slide não. No, estaban viendo el slide. Tava Profe. travado no do ácaro. Ya. Ah, qué bom. Hora Bueno, sim, prof. ahora se ve. Pero se entiende lo que es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, profe. Alergia y atopía. Sim. ¿Sí? ¿Qué es lo que es atopía? Es la relación, es la atopía, es la relación que existe entre asma, rinitis alérgica y el eczema. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo hace rato. Aquellos niños que normalmente tenían problemas dérmicos, siempre estaban teniendo coriza, rinitis, y después empiezan a desarrollar algún tipo de reacción tipo asma. ¿Sí? ¿Qué es lo que se vio en estos pacientes? Se vio predisposición familiar, que probablemente hay asmáticos en la familia, ¿sí? Y eso es una condición que probablemente está pasando de generación en generación. Y también se vio que hay títulos elevados de inmunoglobulina E en esas personas. ¿Y qué es lo que era la inmunoglobulina E? Es el anticuerpo o la inmunoglobulina de la alergia. Eso no está confirmando de que esa persona es realmente alérgica, ¿sí? Es alérgica y además es atópica. ¿Por qué? Porque tiene relacionado a su alergia, tiene rinitis, tiene eczema y tiene asma, ¿sí? Bueno, entonces, se considera atopía a una condición hereditaria caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva. Esa palabra excesiva es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Producción elevada de inmunoglobulina frente a sustancias del medio ambiente. Los mastocitos intervienen en el asma por la gran afinidad que tiene la inmunoglobulina E de fijarse en la membrana de estas células. Cuando ocurre la reacción antígeno-anticuerpo sobre la superficie de estas células, eosinófilos y mastocitos, se liberan los mediadores químicos que van a causar los cambios en la mucosa. Obstrucción de la, contracción de la musculatura lisa, edema e hipersecreción, que son responsables de la obstrucción bronquial. Eso es lo que estábamos explicando hace rato en la cuestión de la fisiopatología de la alergia. ¿Sí? Entonces, hay que entender bien por qué dice que algunos son atópicos y otros no son atópicos. Porque imagínense nomás dos personas, ¿sí? Esta persona, esta persona es una persona alérgica, tiene alergia al polen o al polvo, ¿sí? Y esta persona es un asmático, ¿sí? Que también es sensible al polvo, ¿sí? Al polvo. Los dos son sensibles al polvo. Estas dos personas justamente se van y entran en una construcción donde hay mucho polvo, polvo de cemento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con esta persona que es alérgica al polvo? ¿Sí? Aquellas inmunoglobulinas E se van a unir con el antígeno que es el polvo, van a liberar sustancias inflamatorias y esta persona, ¿qué es lo que va a suceder con esta persona alérgica? Probablemente va a empezar a espirrar, ¿verdad? A estornudar, a toser, etcétera, así, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con este asmático? ¿Sí? Ocurre lo mismo. El antígeno se une a la inmunoglobulina E de las paredes de los mastocitos eosinófilos, se liberan los mediadores inflamatorios. ¿Y qué sucede con este asmático? No solamente tiene coriza, no solamente tiene un poco de tos, sino que va a tener contracción de la musculatura lisa del bronquio, va a tener aumento de la secreción de moco y va a tener aumento del espesor del bronquio porque por el edema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en este que no pasó en este? La reacción, la liberación de mediadores inflamatorios, la formación de inmunoglobulina E y la liberación de mediadores inflamatorios en este asmático atópico es excesiva, es mucho más que en la persona que no es atópica. Esa es la diferencia. En los dos se liberan los mediadores inflamatorios, pero en el atópico se derrama de una forma tan grande, ¿verdad?
que ocurre todas esas cosas catastróficas que estamos hablando. No sé si me explico. Sí. Ok. Entonces, nosotros estuvimos hablando recién de alergia y atopía, ¿verdad? Que era la primera parte o el primer factor importante en el proceso en la fisiopatología del asma. La segunda es la hiperreactividad, o sea que la inflamación bronquial. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esa inflamación bronquial? Porque hay un estímulo que va a venir, va a actuar sobre, ¿verdad?, el cuerpo y se va a formar la inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E, ¿dónde? En la pared de quiénes se va a ir a parar, en la pared de eosinófilos y mastocitos. ¿Sí? Entonces, si ese antígeno anticuerpo, ese complejo antígeno anticuerpo, ¿verdad? Si se forma ese complejo antígeno anticuerpo, entonces esas células, eosinófilos y mastocitos, van a empezar a liberar sus mediadores de la inflamación, principalmente histamina, prostaglandina y otros leucotrienos. ¿Sí? Entonces, estos mediadores químicos que son liberados por estas células son capaces de producir edema, broncoconstricción de la mucosa respiratoria. ¿Sí? La histamina es la sustancia broncoconstrictora y aumenta las secreciones bronquiales después de una alergia. Los eicosanoides también son broncoconstrictores y hay un otro factor que no se sabe muy bien para qué sirve, que es el factor activador de las plaquetas. ¿Sí? Entonces, es sencillo eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la inflamación bronquial? El estímulo causó formación de inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina fue a parar en la pared de las células, eosinófilos mastocitos. Cuando ocurre una formación de un complejo antígeno-anticuerpo con esa inmunoglobulina E que está en la pared de las células, ¿qué sucede con las células? Las células se abren y sueltan sus gránulos. Y en esos gránulos, ¿qué es lo que hay? Mediadores químicos, principalmente histamina. Y esos mediadores químicos, ¿qué es lo que van a producir? Contracción del músculo liso, aumento del espesor de la pared y aumento de la formación de moco. ¿Sí? Además de eso, además de los mediadores químicos, también tenemos algunos neurotransmisores que pueden, como estuvimos respondiendo a la compañera, que pueden ser activados. ¿Sí? En este caso del asma, el neurotransmisor que se activa con más fuerza es la acetilcolina, que es del sistema parasimpático. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ocurra broncoconstricción. Esta acetilcolina produce también broncoconstricción, le ayuda a la histamina para que ocurra broncoconstricción y entonces hay más dificultad para el paso del aire. Reacciones alérgicas inmediatas y tardías. ¿Sí? Solamente para diferenciar, nosotros podemos tener aquellas reacciones alérgicas que son, por así decir, en el momento, inmediatas, rápidas, en la hora, o podemos tener una reacción que tarda, que se inicia lentamente y tarda hasta llegar a su gravedad máxima. ¿Sí? Las reacciones alérgicas inmediatas entonces son cuando la inhalación de un alergeno por un asmático sensible produce una obstrucción bronquial que se inicia a los 10 a 15 minutos de que el paciente se haya puesto en contacto con el alergeno, ¿sí? Pero pasa rápido también, 30 a 60 minutos, ¿sí? O sea que se inicia rápido, pero termina rápido. Sin embargo, la tardía, ¿qué es lo que sucede en la tardía? En algunos va a aparecer una reacción que comienza unas horas después y el desarrollo es más lento, pero más prolongado. Por ejemplo, yo estoy acá, estoy tomando mi jugo de murucuyá, ¿verdad? Y yo soy alérgico al murucuyá. Yo tomé ahora, ¿verdad? Pero dentro de 2 horas, allá por las 4, las 5, empiezo a toser un poco. Un poco de pigarro, toso un poco. Después a las 7, las 8 de la noche,
Estornudo, tornudo, toso, estoy con el ojo así hinchado, lagrimeando, parece una gripe. Después de las 10 de la noche ya me empieza a apretar el pecho. Para las 2 de la mañana yo ya estoy en el hospital con una crisis asmática. ¿Qué es lo que pasó? Yo tomé Burucuyá, al cual soy alérgico, ahora a las 4 de la tarde, y esa reacción empezó, pero empezó lentamente hasta llegar, ¿verdad?, a su gravedad allá en la madrugada. ¿Sí? Es más lento, ¿verdad?, pero es más prolongado. Esa es la reacción alérgica tardía. Los alergenos que son capaces de desencadenar reacciones de hipersensibilidad inmediata y tardía también suelen ser los procedentes del medio ambiente, por ejemplo, polen, ácaros del polvo de las casas, los hongos, sustancias químicas como desodorantes de ambiente, ese glaze que a gente coloca, ¿verdad? O insecticidas, antibióticos, los procedentes de los animales como el epitelio del pelo del gato, del perro, la rata, las plumas, el polvito que sale de las plumas de las aves, ¿sí? Fluidos biológicos de los animales como heces u orina, saliva, entre otras. Muchísimas cosas pueden causar reacciones alérgicas de tipo inmediata o tardía. Y la última parte que estamos hablando, que ya explicamos también, ¿verdad?, que de la fisiopatología del asma. El primero era alergia, el segundo era inflamación y el tercero es hiperreactividad bronquial. La alergia, ¿a qué se refiere? Aquel agente externo que entra dentro de mí y promueve la formación de inmunoglobulina E que se ubica en las paredes de las células. Después, ¿qué es lo que sucede? Si activados ese complejo antígeno-anticuerpo en las paredes de las células, ¿qué es lo que se va a liberar? Gránulos que están dentro de las células, que se elimina hacia el exterior, productos inflamatorios como principalmente la histamina, ¿sí? ¿Y la histamina a qué va a llevar? A una inflamación, ¿sí? Una inflamación importante, ¿sí? Y eso, ¿en qué va a terminar? Va a terminar en hiperreactividad bronquial. O sea que tendencia del árbol bronquial a la respuesta broncoconstrictora excesiva a estímulos de diversas índoles, físicas o químicas. En la población se encuentran grados variados de respuesta a estos alergenos y los asmáticos son los individuos que reaccionan con más intensidad. Por otro lado, hay individuos sanos que presentan hiperreactividad bronquial acusada, pero no tienen asma, ¿sí? O sea que la hiperreactividad bronquial quiere decir la respuesta que tienen los bronquios a esos mediadores químicos, ¿sí? La respuesta. En el caso de los asmáticos responden de una forma bastante agresiva, por así decir. Por eso hay una hiperreactividad bronquial. En un alérgico que no es asmático, puede ser que haya liberación de mediadores químicos, puede ser que haya un poco de coriza, incluso puede ser que le chille un poquito el pecho, pero no le va a dar una reacción como al asmático. El asmático, la reacción es excesiva. ¿Por qué? Porque se libera demasiados mediadores químicos. ¿Está bien? Y recordar, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de hiperreactividad bronquial? ¿Verdad? Aumento de la pared del bronquio por el edema, aumento de la contracción muscular de la pared, el músculo liso, y ¿qué más? Aumento de la producción de moco. Esas son las tres cosas que podemos resumir que ocurren en la hiperreactividad bronquial. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ustedes se dan cuenta que estamos repitiendo muchísimo en la fisiopatología, ¿sí? Y eso nosotros le vamos a preguntar a ustedes, ¿sí? Esa cascada de acontecimientos de la alergia, ¿verdad? La inflamación, ¿por qué ocurre? ¿Cómo ocurre la alergia? ¿Cómo ocurre la inflamación? ¿Y la inflamación en qué va a terminar? Hiperreactividad bronquial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede con la hiperreactividad bronquial? Aumento del moco, aumento de contracción, aumento de la pared. Sencillo, fácil así. Bueno, formas clínicas del asma bronquial.
tenemos tres formas clínicas: la intermitente, la persistente o crónica y la atípica, ¿sí? La intermitente es aquella caracterizada como asma de la infancia, ¿sí? Son episodios de dificultad respiratoria, sibilancias, con una intensidad variable, ¿sí? Que son intercalados por periodos asintomáticos. O sea que el niño hace su crisis hoy, mañana, después pasan semanas sin hacer, después hace otra vez, después pasa sin hacer y así sucesivamente. Pueden estar relacionados con antecedentes alérgicos o no alérgicos, por ejemplo, ejercicios, exposición a tóxicos, infecciones virales. Acuérdense que por eso nosotros siempre estamos recalcando a los asmáticos que tienen que vacunarse contra la influenza, contra la gripe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gripe le puede desencadenar sus crisis de asma. Algunas veces estos niños empiezan también a hacer crisis asmáticas sin una causa evidente, ¿sí? El número de episodios es variable entre un paciente y otro y en un mismo individuo dependiendo de la época. La intensidad puede ser variable, ¿sí? La intensidad puede ser variable, pueden ser leves con una pequeña opresión, un pequeño chillido de pecho, o puede ser de gran intensidad que puede hacerle ir a parar en el hospital, ¿sí? Un niño con una crisis asmática, con intensa dificultad respiratoria, nosotros nos vamos a dar cuenta de eso cuando el niño respira y sin remera le miramos y respira y parece que los intercostales se están hundiendo. Eso se llama tiraje intercostal y denota que el niño está respirando con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, ¿sí? El paciente va a querer permanecer sentado porque acostado no va a conseguir respirar adecuadamente. Va a haber abundantes roncos, sibilancias, ¿sí? Este tipo de asma tiene un buen pronóstico, ¿sí? Se observa mejoría con el correr del tiempo, ¿verdad? El niño va creciendo y con el tiempo parece que el asma va desapareciendo, desaparece totalmente o llega a la adolescencia o a la adultez con un asma bastante leve, ¿sí? Un asma bien leve. Es frecuente entonces en los niños que los síntomas mejoren o desaparezcan al llegar a la adolescencia. Ese es el asma intermitente. Después tenemos el asma persistente o crónica, ¿sí? Síntomas continuos. Son los pacientes que tienen síntomas continuos de tos, sibilancias, tienen continuadamente dificultad respiratoria de intensidad variable, algunas veces más, algunas veces menos. Suele aumentar por la noche, por eso yo le dije a ustedes que no extrañen cuando ustedes están en la urgencia, recibir después de las 12 de la noche, recibir a un asmático con una crisis, ¿sí? Y estos son los pacientes, los conocidos, los amigos, los parientes nuestros que siempre están con su bombiña en su cartera o en su auto o donde sea. Tienen su bombiña cerca, ¿sí? Porque siempre están necesitando usar. Este tipo de asma es poco frecuente en la infancia. ¿Por qué? Porque los niños normalmente van mejorando a medida que crecen, ¿verdad? Se observa en pacientes que inician el chillido de pecho con la enfermedad, con la edad adulta, ¿sí? Algunos adultos que, por ejemplo, te dicen, doctor, yo ahora tengo 30 años y desde la semana pasada parece que me da asma, tengo chillido de pecho, mi pecho parece que hace todo ruido, ¿verdad? No puedo respirar. Y vos le preguntás y le decís, ¿primera vez que te sucede? Y bueno, yo era niño y mi mamá me decía que yo tenía asma, pero yo me curé y ahora a los 30 años parece que estoy iniciando otra vez. Y esa es una historia que normalmente cuentan los adultos que tienen asma, que alguna vez cuando eran niños sí tenían. Mejoró en la adolescencia, en la juventud y después cuando son adultos empieza a aparecer otra vez. La tos y la dificultad respiratoria suelen sufrir oscilaciones que guardan relación con alguna enfermedad específica o ocurre sin ninguna causa aparente. Es lo que le estaba diciendo, ¿verdad?
Yo puedo ser un asmático bien controlado, no tengo crisis hace mucho tiempo, pero justo vengo y me resfrío o me engripo o agarro una neumonía. ¿Qué va a pasar? Mis crisis de asma va a aparecer, ¿sí? O soy un paciente bien cuidado, hace rato que no tengo mis crisis, no tengo gripe, no tengo neumonía, no estoy en contacto con alergenos, pero igual me empieza mi asma. Puede aparecer de forma, por así decir, espontánea, sin una causa aparente. Una proporción importante está relacionada con la exposición continua a alergenos, ¿sí? Ácaros, animales, alergenos laboratoriales, artificiales, ¿verdad? O sea que esas personas que saben que no tienen que tener gato, ni perro, ni cortinas en la casa, pero igual tienen cortinas, tienen gato, tienen perro. Entonces siempre están en contacto con el alergeno y siempre están teniendo sus crisis asmáticas. Hay una relación también con los cambios de clima, ¿sí? Ustedes nunca escucharon que alguien dijo, pucha vida, está mudando el clima, va a venir un frío y mi pecho me va a apretar ya otra vez. Ya sabe que le va a apretar el pecho porque cambió el clima, ¿sí? También las situaciones anímicas, ¿verdad? Pueden hacer que se desencadene una crisis asmática. Este tipo de asma, que es la persistente o crónica, tiene peor pronóstico que la intermitente. ¿Por qué? Porque este tipo de asma normalmente no se cura, ¿sí? Puede ser que mejore un poco, se controle, pero no se cura. Y el paciente va a tener que usar broncodilatadores o tratamiento por el resto de la vida, ¿sí? Professor, ¿Sí? no paciente crônico é que ocorre o tórax em tonel? Sí. Vamos a mirar eso E a enseguida. escavação... Ah, sim. Es demasiado, ya son inteligentes, ya pasan todo ya encima de mí. Bueno. Ah, não. No, se nota que están leyendo, pues eso es importante, ¿verdad? Y bueno, el asma atípica, ¿sí? ¿Qué quiere decir atípico? Quiere decir fuera de lo normal. Quiere decir, no quiero usar la palabra anormal, fuera de lo común, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presentaría este tipo de asma con crisis de tos? Crisis de tos, opresión de pecho, dificultad respiratoria, ¿sí? Pero no se presenta con la forma típica del asma. Entonces es más difícil para muchos colegas diagnosticar. Y como se hace mal el diagnóstico, se trata mal. ¿Entienden? Entonces normalmente y muchas veces se confunde este tipo de asma con la bronquitis crónica, incluso con la tuberculosis. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando hay una sospecha de una persona que tose, todo el tiempo está tosiendo, le aprieta un poco el pecho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una prueba diagnóstica. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Dándole broncodilatadores. ¿Sí? Le das broncodilatadores por algunos días y después si el paciente te llama y te dice, doctora, qué vale que sos. Con un medicamento en 2, 3 días yo ya, mi tos desapareció. ¿Verdad? Era un asma típica, ¿verdad? Asma típica. Entonces vos le resolviste el problema. ¿Por qué? Porque le diste un broncodilatador, los bronquios se abrieron y la tos desapareció. ¿Me entiendes? Acá está lo que la compañera estaba preguntando, ¿sí? La exploración física. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la exploración física? Normalmente en la exploración física lo que nosotros encontramos es justamente, ¿verdad? Los signos más importantes son el ronco y las sibilancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una obstrucción en las vías aéreas. Entonces, pero, como dijo la compañera, en personas que ya tienen asma crónica de mucho tiempo y principalmente los maltratados, ¿sí? Los mal medicados, van a presentar lo que se llama tórax en tonel, una deformidad del tórax. Ustedes saben que nuestro tórax es achatado en forma antero-posterior. Esto sería lo normal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con el paciente cuando tiene asma por mucho tiempo? El problema en el asma es que consigue entrar un poco de aire, pero para salir es más difícil el aire. Entonces, las sibilancias principalmente, los roncos y las sibilancias son más en expiración. O sea que
¿verdad? Al expirar, al querer quitar el aire. ¿Por qué? Porque el aire consigue entrar, pero al querer salir encuentra el moco y el moco actúa como si fuera una válvula unidireccional y medio que le dificulta el paso del aire para salir. Entonces, ¿qué pasa? Entra aire, pero no sale todo. Entonces empieza, por así decir, a acumularse, a haber una capacidad total del tórax mayor. El tórax, el pulmón, se infla más. Y al inflarse más, cada vez más con el tiempo va formando una deformación, valga la redundancia, como esta llamada tórax entonel, en el cual el diámetro antero-posterior del tórax aumenta. ¿Sí? Dice tórax entonel o tórax en barril, bajiu, ¿verdad? Entonces, en las intercrisis, o sea que entre crisis, el paciente puede cursar con un examen físico normal si es que ya no tiene estas deformaciones. Y como les dije hace rato, no es raro encontrar a un paciente que viene y te dice, doctor, yo estoy súper bien, no chilla más mi pecho, pero vos agarrar tu estetoscopio, poner en el oído, le escuchás y escuchás que está chillando. ¿Sí? Bueno, agudización. El término agudización. ¿Qué es la agudización? La agudización quiere decir el reinicio o la remanifestación de una patología, ¿sí? O sea que el paciente estaba bien hace más de 3 meses que no tiene su crisis asmática, está súper bien. De repente cambió el tiempo y empieza a tener chillido de pecho y le aprieta su pecho. Esa es una reagudización, ¿sí? Reaparición de la enfermedad. ¿Sí? Las reagudizaciones pueden ser leves, moderadas o severas. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de una reagudización grave, ¿sí? La obstrucción puede ser tan intensa que el tórax puede mostrarse incluso mudo, sin ruidos respiratorios. O sea que llega el paciente con mal, traído por sus familiares, con una crisis grave, y yo intento escucharle su pulmón y prácticamente no escucho entrada ni salida de aire. Es un paciente grave, candidato a terapia intensiva. ¿Sí? La agudización grave del asma, entonces, ¿qué sería? ¿Verdad? La agudización grave es cuando el paciente requiere un tratamiento enérgico, un tratamiento que necesita supervisión médica hasta que se resuelva. ¿Sí? Porque si yo tomé mi jugo de mburucuyá ahora y me dio un poquito de alergia y me chilla un poquito mi pecho, yo agarro mi Ventolin, ¿verdad? Y en 10 minutos termina. Eso es una reagudización también, pero una reagudización leve. Pero si yo tomé mi jugo de mburucuyá, qué sé yo, olí veneno, lo que sea, y me desencadenó un broncoespasmo importante, y yo estoy acá y casi no puedo ni respirar, eso es una reagudización grave que va a mejorar solamente si es que yo me voy y me interno. Esa es la reagudización grave del asma. ¿Sí? Existen dos tipos de reagudización grave, la subaguda y la súbita. Como su nombre lo dice, la súbita es aquella rápida, ¿verdad? Yo estaba acá hablando con usted y de repente me da mi ataque de asma, no consigo respirar, me quedo cianótico y me estoy por desmayar ya. Esa es una agudización grave súbita, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta que cuando ocurre esta reagudización aguda súbita, muchas veces está relacionado con la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Un asmático que estaba con dolor de pierna y agarró y tomó un diclofenaco o un ibuprofeno. Y ese diclofenaco y ese ibuprofeno le desencadenó su crisis asmática grave. Ya la crisis o la agudización grave subaguda sería el empeoramiento que ocurre de manera progresiva a lo largo de días o semanas. ¿Sí? Hoy me puse en contacto con algún alergeno. Entre hoy y mañana yo
me pica un poquito mi garganta, no pasa nada, ¿verdad? Después de mañana chilla un poquito mi pecho y uso mi Ventolin, mejoro, continúo trabajando, haciendo las cosas, va pasando los días y cada vez parece que me aprieta más mi pecho. Y cada vez que yo uso mi Ventolin parece que menos me está ayudando. Hasta que en una semana, 10 días, me está dando tan fuerte mi crisis asmática que yo ya usé qué sé yo, un frasco en un día, mi Ventolin, y no me mejora. ¿Qué está pasando? Estoy necesitando ir al hospital que me internen para que yo mejore, ¿sí? Por eso es subagudo, ¿sí? No es el rápido. Empieza, va pasando las horas, los días, y yo voy empeorando, y cada vez que yo uso mi Ventolin parece que está, mi disparador, parece que está actuando menos en mí. Clínicamente, los signos y síntomas de gravedad permiten clasificar a los pacientes en dos categorías: los de extrema gravedad y los de potencial gravedad. Los de extrema gravedad son aquellos pacientes que van a necesitar de entrada, están tan mal que van a necesitar de entrada ya ventilación asistida, o sea que terapia intensiva. Y los de potencial gravedad son aquellos pacientes asmáticos que están mal. Vos le internás, pero todavía no necesitan de entrada la terapia intensiva. Vos podés intentar hacerle un tratamiento en la sala y esperar que mejore. Pero ¿por qué dice potencial gravedad? Porque puede ser que mejore o puede ser que empeore. Y en el caso de empeorar, ¿dónde va a ir a parar? En terapia intensiva. ¿Está? Y repitiendo un poquito los factores desencadenantes de esto. ¿Sí? Mas esses pacientes de extrema gravidade e potencial gravidade está relacionado com agudização grave da asma. Sí. Ah, sí. tá, gracias. Sí. Son aquellos pacientes que están haciendo, si se está iniciando se está reagudizando su caso. Se reagudizó y de una forma intensa. ¿Sí? Y ese paciente puede ser potencialmente grave o puede ser muy grave, ¿verdad? De extrema gravedad. Si es de extrema gravedad, es aquel que necesita, ya vos no le vas a llevar en la urgencia del hospital, ¿verdad? Vos le vas a llevar directo a donde hay terapia. Y el otro, vos tenés todavía tiempo de llevarle, se le interna, se le medica y parece que está estable, no está tan mal, ¿verdad? Pero también se le interna y también se le tiene el ojo encima. ¿Por qué? Porque es de potencial gravedad. Puede ser que empeore. ¿Está bien? Essa forma, essa potencialmente grave, pode ser a subaguda? Puede haber iniciado de forma súbita o puede haber iniciado de forma subaguda. Las dos formas puede haber iniciado. Entonces, los factores desencadenantes de esta reagudización son alergia, ¿sí? Los factores profesionales, o sea que las sustancias con lo que algunos pacientes están relacionados, ¿verdad? Con polvo, cemento, polvo de madera, los marceneros, los pedreros, las personas que trabajan en las granjas avícolas, las personas que trabajan con animales. Como dijimos, un ejercicio e hiperventilación también pueden desencadenar estas crisis, las infecciones, las emociones y la personalidad, algunos fármacos, el reflujo gastroesofágico y también la menstruación y el embarazo por los cambios hormonales que pueden haber. Terminando ya, las exploraciones complementarias, que es lo que nosotros vamos a buscar. Normalmente, si es que se internan estos pacientes, siempre se hace una rutina laboratorial. Todo el hemograma, PCR, eritro, glicemia, todo se le pide, ¿sí? Se le puede también hacer un análisis del esputo, ¿sí? Del catarro. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Células como eosinófilos, muchos eosinófilos y agregados de células epiteliales en el catarro. ¿Por qué? Porque ese epitelio se descamó, ¿sí? La radiología podemos encontrar
puede ser normal en la mayoría de los asmáticos, y en los asmáticos de larga data podemos encontrar signos de hiperinsuflación. Como hace rato, como hace muchos años el paciente ya está teniendo el asma, ¿verdad? Como la dificultad para quitar el aire. El aire se está acumulando dentro de los pulmones y ya está promoviendo una hiperinsuflación. Entonces nosotros podemos ver en estos pacientes en una radiografía, podemos ver el tórax hiperinsuflado con las costillas horizontalizadas. Porque ustedes saben que las costillas tienen que estar medio caídas, ¿verdad? Sin embargo, es una radiografía de un niño en el cual su pulmón está bastante inflado, muy inflado, ¿verdad? Y las costillas están horizontalizadas. Los neumólogos también normalmente piden métodos inmunológicos, prueba de alergia y determinación de inmunoglobulina E, porque si encontrás inmunoglobulina E en la sangre de una persona potencialmente asmática, te está confirmando que esa persona es alérgica. Y la espirometría, ¿verdad? Para saber si tiene un patrón obstructivo o restrictivo. Si tiene un patrón obstructivo, está confirmando que es un asma. Para terminar, tenemos que mencionar algunas cositas también. Cuando la obstrucción es muy acentuada, ¿qué es lo que va a producir eso? Imagínense nomás ustedes que está cerrado las vías aéreas y no está queriendo entrar el aire, no está pudiendo entrar ni salir bien el aire. Entonces, puede producirse el aumento de la capacidad pulmonar total. O sea que el aire no está consiguiendo salir del todo, entonces el pulmón se infla más de lo que tiene que inflarse. Esa obstrucción va a ocasionar alteraciones en la ventilación alveolar, ¿sí? Los alveolos no van a recibir el aire que necesitan para hacer el intercambio de gases. Algunas zonas van a estar mal aireadas y si eso se mantiene, la relación ventilación-perfusión se altera y se presenta hipoxemia. O sea que no hay aire suficiente llegando a las regiones de los pulmones, ¿sí? No hay ventilación adecuada, pero hay circulación, ¿sí? Pero no adelanta nada. Hay circulación, pero esa circulación no puede agarrar el oxígeno, porque no hay aire suficiente llegando. Entonces, por eso hay hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre. Cuando la obstrucción es demasiado pronunciada, es extrema, la entrada de aire en la zona de intercambio gaseoso puede ser tan pobre que llega a producir hipoventilación alveolar, acentuando más aún el desequilibrio en el intercambio de gases. O sea que prácticamente puede no estar entrando aire, y si no entra aire, no entra oxígeno. En la fase inicial de los ataques, ¿qué es lo que sucede? El paciente quiere por así decir, compensar la falta de oxígeno con una hiperventilación. Respirar como cachorrinho, ¿verdad? Pero ¿qué sucede ahí? Cuando yo respiro muy rápido, hiperventilo, yo estoy eliminando mucho CO2. Y si elimino mucho CO2, yo estoy eliminando la materia prima para el ácido carbónico dentro de mi cuerpo. Y como no hay ácido carbónico, entonces hay alcalosis respiratoria. Eso sucede al inicio de los ataques. Si a medida del tiempo o a medida que pasa el tiempo aumenta, avanza esta obstrucción, entonces el oxígeno, ni con la hiperventilación ya no consigo meter oxígeno. Entonces la PCO2 disminuye y como está cerrado el bronquio no puede salir CO2. El CO2 va a empezar a subir ahí y se va a ir normalizando otra vez. Pero en fases muy avanzadas ya no entra oxígeno y ya no puede salir CO2. Entonces el CO2 se acumula. Como hay mucho CO2, se forma mucho ácido carbónico y entonces voy a tener acidosis respiratoria. ¿Sí? Pero la acidosis no va a ser solamente respiratoria, va a ser mixta también, porque mi cuerpo está trabajando sin oxígeno. Entonces, como mi cuerpo trabaja sin oxígeno, ¿verdad? Entonces va a producir mucho ácido láctico, va a haber acidosis láctica. Entonces, acidosis metabólica más acidosis respiratoria. ¿Está?
Y para terminar, porque está terminando el tiempo, se va a cortar de nosotros, el tratamiento, ¿sí? Medidas preventivas. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que evitar cortinas, evitar en contacto con animales, etcétera, etcétera, etcétera. Evitar que el paciente esté en contacto con las cosas que le van a desencadenar sus crisis. Eso es lo principal. Pero si yo ya tengo un paciente que ya tiene y está teniendo una crisis, eso quiere decir que ya estuvo en contacto, entonces ya no adianta, ya la inflamación ya empezó y la obstrucción, la hiperreactividad ya inició. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer en ese caso? Usar antiinflamatorios para disminuir la inflamación y usar broncodilatadores. ¿Por qué? Porque el bronquio está contraído. ¿Está bien? Yo pienso que vamos a tener que dejar las preguntas para la siguiente clase. ¿Está bien? Porque va a terminar de nosotros la hora. Sí, profe, nos tenemos prueba ahora. Y tengo que llamar la lista un ratito.